Hola, en este vídeo vamos a ver las características del movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento que ocurre en una línea recta, por eso es rectilíneo. El hecho de que sea rectilíneo implica que la trayectoria es una línea recta. Y esto tiene una consecuencia muy importante, y es que como nosotros vamos a tener que todo el movimiento ocurre en una única dirección, ya sea en el eje X o en el eje Y o en el eje Z, en cualquiera de los ejes del espacio, no es necesario que tratemos la posición o la velocidad o la aceleración como vectores, sino que todos los parámetros que caracterizan al movimiento van a ser escalares, van a ser números. Todos los parámetros característicos, la posición y la velocidad, son vectores, pero al transcurrir el movimiento en una línea recta, en una trayectoria rectilínea, nosotros vamos a prescindir del carácter vectorial y los vamos a tratar como si fuera números. Entonces, a partir de ahora, todos nuestros parámetros son números, son escalares. Y esto es especialmente importante. Pero, claro, hay que diferenciar si, por ejemplo, un cuerpo se está moviendo hacia la derecha o se está moviendo hacia la izquierda. Si una posición está medida hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, aunque sean escalares, nosotros vamos a establecer un criterio de signos. ¿Y cuál va a ser nuestro criterio de signos? Bueno, pues nuestro criterio de signos va a ser el siguiente. Todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo, todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo, todo lo que vaya hacia la izquierda va a ser negativo y todo lo que vaya hacia abajo va a ser negativo. Es el criterio de signos que normalmente tenemos en los ejes cartesianos. Hacia arriba positivo, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo y hacia abajo negativo. Este va a ser, ya os digo, nuestro criterio de signo. La segunda característica que tiene este movimiento rectilíneo y uniforme es que es uniforme. ¿Qué significa que es uniforme? Bueno, pues que el movimiento uniforme significa que la velocidad es constante, no cambia. Esto es muy importante, el que la velocidad sea constante implica que no hay aceleración, el cuerpo ni está acelerando ni está frenando, todo el rato se mueve con la misma velocidad. Por tanto, la aceleración es igual a cero. No hay aceleración, la velocidad no cambia, es constante. Con estas características, movimiento rectilíneo, vamos a trabajar solo con escalares, solo con números, y uniforme, la velocidad no cambia, es constante, podemos realizar o podemos encontrar la expresión que caracteriza la posición del cuerpo en cualquier instante. A esto se le conoce como ecuación del movimiento. Y la ecuación del movimiento para el movimiento rectilíneo uniforme nos dice que R, la posición en cualquier instante, es igual a la posición inicial, R sub 0, más la velocidad por el tiempo. Esta sería la ecuación que me permite relacionar los distintos elementos característicos del movimiento. Posición en cualquier instante igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Vamos a desglosar cada uno de los elementos. R es la posición final del cuerpo y se mide en metros. R sub 0 es la posición inicial y también se mide en metros. V es la velocidad del cuerpo, se expresa en metros partido por segundo, y T es el tiempo y se expresa en segundos. Estas serían las características de la ecuación del movimiento. R igual a R sub 0 más V por T, R posición final, R sub 0 posición inicial, V velocidad, T tiempo. Vale, ¿y esto cómo se aplica a un ejemplo concreto? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño problema de ejemplo para ver cómo utilizaríamos todo esto, cómo haríamos los cálculos con todo esto. Bueno, pues vamos a imaginar que una hormiga
recorre 7 metros en línea recta en 14 segundos. Y me preguntan, ¿cuál será su velocidad supuesta constante? ¿Qué significa cuál será su velocidad supuesta constante? Me están preguntando que cuál es la velocidad suponiendo, pensando que esa velocidad es constante. Bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre en un problema de movimiento es imaginarnos qué es lo que está pasando. Para eso tenemos que volver a leer el problema. Me dicen que una hormiga recorre 7 metros en línea recta en 14 segundos. ¿Qué está pasando ahí? Pues que una hormiga está andando en línea recta. ¿Y eso cómo se dibuja? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es dibujar una línea recta. En esa línea recta nosotros tenemos una hormiga que va andando. Vamos a pintar nuestra hormiga. No soy experto yo en pintar hormigas, pero bueno, más o menos. 6 patas. Vamos a poner un rabillo. Y esta hormiga va andando. Cuando anda la hormiga yo la veo al principio y la veo al final, ¿verdad? Pues entonces ponemos la posición inicial de la hormiga. Ha crecido un poco por el camino. Y ahí está. Hormiga en la posición inicial, hormiga en la posición final. ¿Dónde estaba la hormiga al principio? Aquí. ¿Y aquí dónde es? ¿Cuál es el punto inicial? Pues fijaros, me dicen que la hormiga recorre 7 metros en 14 segundos. Estos son los dos datos que me están dando en el problema y me están preguntando por la velocidad. Me piden la velocidad. Bueno, como me dicen que la hormiga recorre 7 metros, yo sé que desde aquí hasta aquí, la distancia que hay, el espacio recorrido son 7 metros. ¿En qué posición estaba al principio la hormiga? Pues no lo sé, pero yo voy a suponer que la hormiga está pues, en el origen. Para simplificar siempre los problemas vamos a suponer, siempre que no nos digan que está en una posición inicial determinada, nosotros vamos a suponer que los cuerpos al principio del todo están en una posición inicial R sub 0 igual a 0 metros. Si no nos dicen nada, nosotros suponemos que al principio el cuerpo está en una posición R sub 0 igual a 0. Si aquí estamos a 0 metros y ha recorrido 7 metros, el sitio donde estará la hormiga al final, pues serán 7 metros. Posición inicial 0 metros, posición final 7 metros. Y en el trayecto desde aquí hasta aquí, la hormiga ha llevado una cierta velocidad que yo no sé cuál es, no conozco esta velocidad. Ese es el dato que me están pidiendo, no sé cuánto vale la velocidad. Y me están diciendo que en ir desde aquí a aquí, la hormiga ha tardado un tiempo igual a 14 segundos. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer en un problema, que es determinar los datos que nos da el enunciado, imaginarnos la situación y pintarlo, pues hacemos el dibujo, ponemos los datos que nos da el enunciado, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Y ahora el siguiente paso sería cambiar los datos que me dan a las unidades en el sistema internacional. Vamos a comprobar que los datos están en las unidades en las que tienen que estar. Posición inicial 0 metros, está en metros. Posición final 7 metros, está en metros. Velocidad es justo lo que me piden. Cuando yo lo calcule estará en metros partido por segundo si lo he hecho todo bien, si lo he puesto todo en las unidades correctas. Y el tiempo tiene que estar en segundos, pues me saldrá, pues lo pongo en segundos, 14 segundos. En este caso no es necesario hacer ningún cambio de unidades. Si alguno de estos parámetros no estuviese en las unidades correctas, pues tendríamos que cambiar las unidades ahora. Pero como están en las unidades apropiadas, pues no necesitamos realizar el cambio de unidades. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora, una vez que hemos hecho el dibujo, hemos puesto los datos, vamos a buscar las ecuaciones para resolver este ejercicio. Bueno, las ecuaciones que utilizaremos dependerán del tipo de movimiento que tenga la hormiga. ¿Qué movimiento tiene la hormiga? Pues la hormiga tiene un movimiento en línea recta, un movimiento rectilíneo, y es un movimiento en el que la velocidad es
constante. Como la velocidad es constante, tendremos un movimiento rectilíneo uniforme. Y en los movimientos rectilíneos uniformes yo ya sé que la ecuación que tengo que utilizar es que R igual a R sub 0 más V por T. Pues esta es la ecuación que tendremos que utilizar en el movimiento para resolver el problema. Muy bien. Pues vamos a poner la ecuación en el problema. La voy a copiar otra vez, no importa. Por escribir la ecuación varias veces no hay ningún problema. El problema está en no ponerla. Si no la ponéis sí que podéis tener un problema porque luego vais a equivocar a sustituir. Pero en ponerla varias veces no pasa nada. Entonces, R igual a R sub 0 más V por T. Y ahora voy a cambiar cada una de las letras de la ecuación por su valor. R, 7 metros. Pues 7 es igual a R sub 0, 0. Pues 0, más V, velocidad. La velocidad no la sabemos. Pues podríamos poner X o podríamos poner cualquier tipo de cosa que me reconozca que es una incógnita. Pero yo voy a trabajar con la misma letra, exactamente la misma letra que he sustituido. Si os sentís más cómodos, como es una ecuación, nosotros pondríamos X. Pero vamos, en principio vamos a trabajar con la misma letra. Y T, que es 14 por 14. Y ahora aquí ya hemos acabado con la física y empiezan las matemáticas. Tenemos una ecuación de primer grado. ¿Cómo se resuelve una ecuación de primer grado? Pues todos los parámetros que tienen incógnita van para un lado, todos los términos que no tienen incógnita, que son solo números, van para otro. Pues entonces vamos a pasar el 0 allí, 7 menos 0 es 7, es igual a V por 14, es igual que 14 por la velocidad. 14 está multiplicando a la velocidad, va a pasar al otro lado dividiendo. 7 partido por 14 es igual a V y por tanto 7 entre 14 lo hacemos con la calculadora y me da 0,5 es igual a V. Por tanto, la velocidad de la hormiga en este caso será igual a 0,5 metros partido por segundo. Ya sabéis que es fundamental que expresemos las unidades, los datos en sus unidades correspondientes. De esta forma ya hemos visto cómo podemos aplicar fácilmente las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme a un problema sencillo.